La reacción en cadena de la polimerasa o PCR es una técnica que, utilizando una pareja de cebadores de NTPs y una polimerasa, mediante unos ciclos de tiempos y temperaturas concretas, permite copiar o amplificar un fragmento específico de DNA de manera exponencial, ya que, después de cada ciclo, se duplica la cantidad de DNA que existe. La PCR tradicional tiene la limitación de que no permite calcular la cantidad de DNA que está de partida, midiendo la cantidad final de producto. Para poder hacerlo, se desarrolló la PCR a tiempo real o PCR cuantitativa, que ha demostrado su versatilidad y utilidad en diversos campos como la virología, la microbiología clínica, la investigación biomédica y el diagnóstico molecular, además de en las industrias alimenticias y farmacéuticas. Durante la amplificación se puede medir la cantidad de DNA sintetizado en cada momento, mediante detección por fluorescencia de agentes intercalantes que se unen al DNA, como el Cyber-Green o de sondas Tachman específicas marcadas con fluoróforos, ya que la emisión de fluorescencia producida en la reacción es proporcional a la cantidad de DNA formado. Se obtiene así información cuantitativa de la cantidad inicial de la molécula diana. Si esta es abundante, la amplificación se observa en ciclos tempranos, pero si es escasa, la amplificación se observa en ciclos más tardíos. La PCR a tiempo real permite llevar a cabo ensayos de expresión génica que permiten cuantificar de forma absoluta o relativa distintos transcritos, de titulación viral para calcular el número de copias de un virus presente en la muestra, de análisis de variación de número de copias, de discriminación alélica para detectar variaciones de un solo nucleótido o SNPs, ensayos de disociación de alta resolución para identificar SNPs, mutaciones y patrones de metilación.